Hello and welcome to Telesur. I'm Carla Gonzalez and this is Interviews from Quito, the program where we explore the biggest challenges ahead in the country and in the region. In today's program, we take a look at how the International Day Against Homophobia was celebrated across the region. But after all the celebrations, the issue remains that discrimination continues to be the norm in most countries. Despite several advancements like transgender candidates winning office in Ecuador and Venezuela, a lot still needs to be done. Reaching full respect for gender diversity is still a challenge for Latin America. To look at this, we have with us today Sumac Sacha, collaborator of the UN Special Rapporteur for LGBT rights and specialist in indigenous communities. But first, let's take a look at this video. Mota and Coca are activist women who have created a public space in the center of the capital, decorated with protest pictures and different items to express their struggle. In this independent, inclusive space of artistic and cultural creation, they share their story. We must not prove anything to anyone. We know how worthy we are, so we must not show other people our degrees or our clothes in order to be accepted. All of us are important and valuable. O sea, todas las personas, todas las cuerpas, hallo que somos igual de valiosas. Through art and dissidence, they criticized the violent rules established by a capitalist society and created Pacha Queer. The Pacha, as they call it, is a space to work with projects related to trans feminism and transgender issues, to talk about alternative sexual choices, and to call for dialogues about post-pornography and non-conventional education. Gender shouldn't be something that we have to talk about when knowing someone. In the past, people used to talk about skin color, but that's wrong. People shouldn't ask you, what are you, trans, gay, just because of how you look. It should be something normal. Gay, eres hetero, eres trans, eres lo que sea. The Ecuadorian Equity Foundation states that in spite of the acceptance of different society sectors, there is still violence and aggression against these groups, which still fight for homosexual marriage. We must modernize our society and accept new kinds of marriage. Almost all of the Southern Cone accepts that. Argentina, Chile, Uruguay, Brazil, Mexico, Colombia, Canada, and some of the United States. Ecuador is delaying. This is caused by the high levels of homophobia within the people who decide the country's politics. The last report published by the National Institute of Statistics and Census states that Ecuador's rates of discrimination, exclusion, and violence, mainly in public spaces, are higher than 50%. Thank you for being with us, Sumac. So tell us, how is the situation of the indigenous communities in relation to the LGBT rights and its community in Ecuador? Muchas gracias por este espacio. Soy Sumac, soy de la nacionalidad quichua de Pastaza, de la región amazónica. Ya llevo algunos años involucrándome en temas de activismo, sobre todo en derechos humanos, pero trabajando desde el contexto de los pueblos indígenas. Creo que es importante también a nivel dentro de las organizaciones del movimiento indígena también ir debatiendo, haciendo reflexiones necesarias en torno a los nuevos actores que van surgiendo dentro de esta dinámica social y sobre todo de los indígenas. Y en particular las diversidades sexogenéricas en estos últimos años dentro del movimiento indígena y en las últimas marchas se ha ido visibilizando mucho más la autoría de estos nuevos actores, vale la redundancia. Y creo que vale la pena decir en eso de que en otros países, por ejemplo, como es en Bolivia y con otros compañeros indígenas, estamos también tratando de que estos actores también vayan surgiendo desde
estos espacios de liderazgo desde el movimiento indígena. Por supuesto, eso también responde a que como movimiento indígena también tiene que un poco reinventarse y sobre todo a que también hay otros actores como las mujeres que también están tomando un rol fundamental dentro de los cambios sustanciales que se requiere dentro de la región y sobre todo dentro del movimiento indígena. Y creo que en el caso del Ecuador, en lo que respecta a mí, yo soy parte de la nacionalidad quichua y ya llevo algunos años abiertamente y públicamente parte de la diversidad sexual y claro, no ha sido fácil ser públicamente en el movimiento indígena porque todavía hay resistencia, estas luchas de que se asume de que no hay o nunca ha existido de la homosexualidad o las diversidades sexogenéricas ancestrales del movimiento indígena. Dicho sea de paso, creo que en la época precolombina eran mucho más evidentes y creo que eso responde a un proceso de la colonización donde realmente esto ha marcado un cambio sustancial en la incorporación de una familia heteropatriarcada y heteronormada y donde se ha perdido esta visibilidad, digamos, de estos nuevos actores y creo que en este momento estamos resurgiendo en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia y otros países también que estamos tratando de articularnos para poder buscar este espacio de liderazgo, de participación dentro del movimiento indígena como ejes catalizadores y transformadores dentro de la lucha del movimiento indígena, porque también creemos y consideramos que las diversidades sexuales indígenas también estamos a la par y la lucha y la defensa de los recursos naturales, a la lucha del territorio, a la lucha de los derechos indígenas y entre otras cosas. So let's focus on the LGBT issue. How has been the situation of the LGBT community in Ecuador for the past years? Creo que es importante contextualizar un poco la parte histórica desde la parte de los derechos en el Ecuador. Antes de 1997, el ser homosexual era penalizado por ley, ¿no? Entonces, esto realmente en el año antes de 1997, desde noviembre de 1997, el artículo 516 del Código Penal de ese entonces consideraba como un delito por la cual toda la comunidad LGBTI era sistemáticamente perseguido, criminalizado, judicializado inclusive. Y creo que eso ha cambiado a raíz de que, siempre yo considero de que en el Ecuador hubo un proceso súper interesante en Cuenca específicamente, en el año 1997, cuando en una discoteca de Cuenca, un grupo de activistas de parte de las diversidades sexuales se reunieron para un poco reencontrarse, conversar en una discoteca, un poco aprovechar este espacio social de diversión, cuando un intendente de ese entonces intervino con toda la policía y se armó un poco la revuelta, digamos, y a raíz de eso empezaron a cuestionar los movimientos sociales, empezó a cambiar el discurso social desde ese entonces, un poco cuestionando sobre estas acciones de parte del Estado. Y creo que en ese sentido el cambio del discurso social fue interesante cuando el movimiento indígena de ese entonces, las organizaciones indígenas apoyaron a la lucha de la población LGBTI para que se despenalice estas acciones. So would you say it has improved throughout the years? Sí, a ver, exactamente. Entonces, muchas organizaciones sociales, las indígenas y otras organizaciones sociales que se lucharon porque creían que en ese momento esta persecución, el considerar como un delito a la homosexualidad, era totalmente que no dignificaba a las personas de las diversidades sexuales. En ese sentido, cuando hubo mucha presión social, el Tribunal Constitucional emite una resolución número 106 el 27 de noviembre de 1997, donde declara la inconstitucionalidad de esta práctica. Y fue lo curioso porque ya en 1990 la Organización Mundial de la Salud ya había considerado a la homosexualidad, o la había quitado dentro de su nomenclatura
como enfermedad, ya lo había retirado. Sin embargo, en Ecuador fue súper curioso, incluso la emisión de esa resolución del Tribunal Constitucional había dicho que no se puede penalizar o no se puede considerar un delito a la homosexualidad porque es una enfermedad, ¿me entiendes? Entonces, claro, la misma Tribunal Constitucional cayó en esa discriminación estructural, digamos, ¿no? Considerándole que no se podría considerar un delito porque es una enfermedad, aun cuando la Organización Mundial de la Salud había considerado ya en 1997 de que no era una enfermedad. En todo caso, hay esta revuelta social, ¿verdad? Se consigue la despenalización en esa fecha que le comento y empiezan algunos cambios en el tema de derecho en el Ecuador. Es decir, en el año de 1998, con la Constitución de 1998, se desarrollan algunos cambios, por ejemplo, como el artículo 23 en el numeral 5, se prohíbe la discriminación por orientación sexual. Es un avance muy importante a raíz de esta revuelta. Y entonces, por ejemplo, el artículo 23 en el numeral 5, 24 y 28, le da, por ejemplo, ahí el derecho a la privacidad de la vida sexual y sobre todo la libertad de tener una responsabilidad en la actividad sexual. Pero no te habla, no te plantea en todo caso de la referencia de la identidad de género, ¿no? Entonces fue un cambio súper importante, pero no lo suficiente. En el año de 1998 y el 2008 se dan otros avances súper importantes en el sentido de que ya se considera, por ejemplo, el cambio de género, el cambio de nombre, perdón, en el documento de identificación, que es la cédula, que se lo mantenía como sexo biológico masculino y femenino. Entonces, después del año de 1997, después de 10 años de esta, bueno, ahora estamos más de 20 años, hemos visto algunos cambios sustanciales en temas de derechos en el contexto de Ecuador. Por ejemplo, en la Constitución del 2008, donde ya se plantea el principio de igualdad y no discriminación como eje transversal dentro del sistema jurídico ecuatoriano, y sobre todo que esto le da como una base sustancial para la formulación de políticas públicas específicamente para la población LGBTI, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando surgen muchas movilizaciones de las organizaciones sociales a Montecristi, porque se estaba haciendo un cambio sustancial de la Carta Magna, se unifican todos los movimientos LGBTI y donde planteaban una demanda para la población LGBTI a través de un documento que se llamaba el Mandato LGBTI, que era una agenda LGBTI que planteaban algunos cambios que se quería hacer dentro de la Carta Magna. En ese sentido, valdría la pena un poco mencionar en la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 11 plantea específicamente la no discriminación por orientación sexual y otras situaciones como, estamos hablando de VIH y otras por cuestión de discriminación racial, étnica, etc. Entonces, esto creo que es un avance súper importante que permite también a la vez al Ecuador también ir haciendo las modificaciones necesarias en otros cuerpos jurídicos, en otras leyes que permitan también garantizar y promover los derechos humanos para la población LGBTI. For example, one of the main demands by the LGBT community in Ecuador still is the same-sex marriage. The government of Lenín Moreno has not approved it, and the previous governments have not approved it either. How is that relationship with the current government? Bueno, las relaciones con el Estado y la población LGBTI, al igual con otras organizaciones sociales, como por ejemplo los pueblos indígenas, siempre han sido con unos puntos de inflexión bastante fuertes. Y en el caso con la población LGBTI, el Estado ha sido frontalmente en decir no al matrimonio civil igualitario, ¿no? En todo caso, yo como te decía, por un lado, la Constitución del 2008 ha sido una Constitución innovadora, muy garantista, pero sin embargo es muy contradictorio al mismo tiempo. Dicho sea de paso, por ejemplo, el artículo 67 y 68 dice claramente o te reconoce las relaciones de hecho, ¿verdad? Y te reconoce un tipo de familia, pero a través del artículo 68 la población LGBTI se puede sumar no a un matrimonio civil, pero sí a una unión de hecho de personas, de dos personas, pero no te especifica que es hombre y mujer.
Eso fue un cambio súper importante para la población LGBT, incluso hay muchas parejas que a través de este artículo han logrado tener esta unión de hecho, pero no como un reconocimiento de parte del Estado como un tipo de familia diversa, sino solamente para garantizar la sociedad de patrimonios o de bienes. Entonces, la lucha ha sido constante con la comunidad LGBTI, con todos los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, donde el Estado siempre ha dicho frontalmente el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y creo que es importante también resaltar de que esto no puede seguir en el siglo XXI porque creemos y consideramos que vulnera sistemáticamente los derechos humanos para la población LGBTI. Y dicho sea de paso, vamos a hablar un poco sobre los tratados y convenios internacionales de derechos humanos a la cual el Estado ecuatoriano es parte, por ejemplo, como la Carta Americana de los Derechos Humanos y entre otros instrumentos. Por ejemplo, el año anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva número 24, donde le dice a los Estados partes que hagan las modificaciones necesarias para garantizar el matrimonio civil igualitario o los derechos humanos para la población LGBTI. En ese sentido, por ejemplo, valdría decirlo, por ejemplo, que, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos y sobre todo los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de directa aplicabilidad para los estados, ¿verdad? Y con una inmediatez, ¿no? Eso quiere decir que el sistema de justicia ordinaria del Ecuador, tanto en la parte legal como en la parte administrativa, tiene que acogerse a esta opinión consultiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido, la opinión consultiva, pero sin embargo tenemos esta negatividad en el caso, por ejemplo, del registro civil, que hace unas 2 semanas unas compañeras de la Fundación Alfil y las compañeras trans han hecho uso de esta opinión consultiva para que se reconozca el cambio de sexo. Sin embargo, ha habido una negativa de parte del Estado. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante recalcar que en la Constitución de la República del Ecuador, como yo les decía hace un momento, en el artículo 67 y en el artículo 68, si bien es cierto que reconoce la unión de hecho de 2 personas, pero a la vez creo que es importante también darle la protección jurídica de los derechos de las personas de LGBTI. And that was my next question. Can we only rely on laws to protect the LGBT community, national and international law? We are seeing, and you told us, that the Inter-American Commission has called for countries to accept same-sex marriage, and only a few countries in the region, Mexico, Brazil, Argentina, Uruguay, and Colombia, have accepted it. And you said it yourself, the whole issue on changing your gender in the national ID has only been taken by a couple of countries, and it's not completely safe, completely followed through by all governments. So can we just depend on laws to protect the LGBT community? Sí es importante que los gobiernos, en el caso por ejemplo de Colombia, por ejemplo la Corte Constitucional hizo una interpretación en cuanto a ver, yo creo que es importante en el Ecuador porque tenemos esos retrasos, digamos, en cuanto a la garantía, en cuanto al matrimonio civil igualitario. De que siempre el sistema de justicia ecuatoriana está ligado a emitir resoluciones o dictámenes en torno a esta cuestión de estas doctrinas morales, religiosas, que hace de que realmente tengamos esta lucha que todavía sigue la comunidad LGBTI para que se garantice en su integridad en cuanto a los derechos humanos para la población LGBTI. Por ejemplo. So, for example, Ecuador continues to be a conservative society in LGBT Por rights. supuesto, definitivamente, porque tenemos una sociedad altamente religiosa, católica, que realmente estos grupos conservadores y de poder están todavía metidos dentro de las instituciones públicas que tienen de alguna manera recursos muy fuertes, personas que están dentro del poder que no van a permitir
Y dicho sea de paso, hace algunos meses, como usted se habrá dado cuenta, en el Ecuador se hizo una marcha de la plataforma Con mis hijos no te metas, ¿no? Eso demostró de que realmente tienen mucha fuerza, tienen mucho poder económico, social, político a nivel de la región. Y creo que es importante también ver a nivel de todo el país o a nivel de toda la región de que esto no es casualidad o ha sido una forma al azar. Tienen una estructura, tienen una plataforma a nivel de la región que posiblemente, donde los gobiernos de derecha están emergiendo en la región y creemos y consideramos que con estos grupos hay una regresión en cuanto a derechos avanzados en estos últimos años, y creo que es importante estar alerta sobre lo que está pasando en temas de derechos, y sobre todo para los grupos LGBTI, para los pueblos indígenas también en cuanto a la lucha de los territorios y los recursos naturales. Ahora mismo, por ejemplo, lo que está pasando en Moyeturo, porque los pueblos indígenas están defendiendo sus recursos del territorio, y creo que en el tema de LGBTI probablemente vaya a pasar eso. Entonces creo que la sociedad ecuatoriana, después de estos, antes de 1997, todavía sigue teniendo este estereotipo o estos estigmas de que los homosexuales todavía son enfermos, de que va contra la ley de Dios, y por eso tenemos esta lucha frontal de parte del Estado de que no se va a dar paso a los reconocimientos, por ejemplo, en el tema del matrimonio civil igualitario, y sobre todo también la lucha por ejemplo, que se dio en estos últimos años de mi género universal, por ejemplo. Lo que se planteaba, que era un proyecto desde un inicio con el Pacto Trans, que se planteaba de que todos tengamos un género universal. Sin embargo, yo creo que también aquí ha habido en los últimos años una fricción en cuanto a los movimientos LGBTI o los activistas que también por cuestiones políticas o agendas personales propias se han fraccionados también por una cuestión política, y creo que en ese lado la Federación Ecuatoriana LGBTI, que es la única en este momento la interlocutora con el Estado y que realmente no representa a todas las bases o a todos los activistas o los movimientos sociales LGBTI, se ha prestado digamos, a las agendas de los estados, es decir, someterse a los estados, y sobre todo en ese caso, por ejemplo, el planteamiento que se hizo el Pacto Trans con mi cédula, el género universal, lo que planteaba es que todos, sean heterosexuales o no, nos subimos a tener un solo género universal. En ese lado, la Federación LGBTI, que realmente jugaron mal en ese sentido, y lo que hicieron era considerarlos de que se lo haga de una forma opcional, considerando una forma a las personas trans, intersexo, a todas las personas LGBTI como ciudadanos de segunda categoría, que también es una forma de discriminación estructural, y creemos y consideramos que esto no debería haber sido así, y creo que la lucha todavía sigue para que el género universal sea también para todas las personas que no necesariamente son parte de la población LGBTI. So some of those rejections and demands that the community has been, for example, also to denounce that there have been conversion clinics, illegal clinics, where there were these therapies to cure people that had homosexuality, because in Ecuador it was considered, well, not legally, but it was considered by a large population to be a mental illness. And there were no investigations, no one was arrested for these. And is that an issue that continues to happen in Ecuador? Yo creo que podemos tener las mejores leyes, avanzar en temas de derechos, pero creo que cambiar la parte cultural es súper complicada. De hecho, en el año 2013 en el Ecuador, a través del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, realizó un estudio súper importante sobre las condiciones de vida de la población LGBTI. Y fueron unos resultados que realmente preocupan en términos estadísticos, que la mayor parte de rechazo o de violencia no lo recibimos fuera. O sea, quiero decir, en los espacios públicos. Y es tan curioso porque es dentro de las familias donde nosotros recibimos este tipo de rechazo, porque es increíble, el nivel de rechazo en los espacios familiares es del 65.9%, ¿no?
O sea, la primera lucha que tenemos con nuestra familia, y claro, ahí nos encontramos de que todavía nos consideran enfermos, de que todavía se puede cambiar, ¿no? Y te voy a comentar algunos casos, por ejemplo, de que hay personas, o familias, perdón, que han enviado a sus hijos a unas clínicas de deshomosexualización, ¿no? Y en los últimos años ha habido casos donde el Ministerio de Salud Pública, en ese tiempo con Karina Vance, realmente lo que se hizo era cerrar estas clínicas, pero cada vez más van abriendo y son clandestinas. Un poco también hay una omisión de parte del Estado para poder ser mucho más rigurosos y judicializarlos de estas clínicas que todavía siguen habiendo, ¿no? Entonces, y creo que es importante de que considerar de que realmente no somos enfermos, no somos considerados como tal y que realmente, como te decía, en esta encuesta de las condiciones de vida que en el 2003 realizó el INEG es preocupante porque el 65.9% de rechazo y sobre todo la violencia familiar que recibimos las personas de la diversidad sexual es en un 61.4%, lo cual es altísimo. Y claro, entonces, si tú por un lado ves que en las familias tenemos un mayor rechazo, tipo de violencia, mucho más lo será en los espacios públicos, ¿no? Y creo que en los espacios privados también todavía se sigue practicando este tipo de rechazo, este tipo de discriminación estructural a las personas LGBTI. Y creo que en ese sentido es importante ir avanzando en términos de garantizar a la población LGBTI y creo que en ese sentido todavía no es suficiente. Creo que el Estado ecuatoriano tiene una deuda histórica con la población LGBTI y creo que todavía somos objetos de discriminación en los espacios públicos y privados y sobre todo que nos siguen considerando enfermos y creo que eso hay que ir cambiando y creo que eso no depende de la ley sino también que es algo cultural, lo cual es muy complicado, pero creo que es importante desde el espacio donde estemos, desde las familias que estemos. En el caso de mi persona, yo puedo decirte que ha sido muy difícil de que mi familia me acepte tal cual como soy y sobre todo en mi comunidad, lo cual es difícil también porque en el tema de los pueblos indígenas también hay un proceso de evangelización que también ha hecho de que en las familias indígenas también se haya implementado este tipo de familias muy heteropatriarconormados, ¿no? De que la familia es esto y que realmente decir de algunos compañeros indígenas o de algunos dirigentes respetados indígenas digan que dentro de las comunidades indígenas los maricones no existen, los homosexuales nunca han existido, lo cual es una falacia y creo que es entendible porque detrás de eso hay un proceso de evangelización que tanto mal ha hecho un poco también eso a los pueblos indígenas. Y eso hay que ir cambiando un poco a nivel, como te digo, dentro del movimiento indígena también hay que ir cuestionando todo lo que con estas luchas colectivas que nos van a permitir hacer grandes cambios. And that, for example, can also be done with support from other countries. If the region gets together, they have a common law or anything, we can get that, maybe straighten it out, maybe we can get support from Mexico, from Brazil, people that are dealing with these issues throughout the months. But Sumac, thank you very much for your time, indeed. Unfortunately, we are running out of it, but we would love to continue talking about these topics in another occasion as well. Muchas gracias a ustedes y creo que es importante que a través de este espacio también he visto hay un espacio en Telesur que trabajan desde Venezuela en temas de diversidad sexuales. Me encanta porque yo veo, porque también estamos viendo ahí otras diversidades sexuales afros, indígenas y creo que es importante también de que dentro hacia el movimiento LGBTI también tenemos que cuestionarnos de que realmente hay otros actores invisibilizados y creo que es importante a través de este espacio ir reflexionando, discutiendo. We'll continue working on that, of course. So we've been talking to Sumac Sacha, who is a specialist in indigenous rights and has worked with the UN Special Rapporteur for LGBT rights about the advancements of the LGBT community in the region and what still needs to be done in each of our countries to acquire real equality for all. This is Interviews from Quito. I'm Carla Gonzalez. Thank you very much for watching, and until next time.